todos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un balance político y de los temas de seguridad de nuestro país con el analista político y experto en temas de seguridad, Luis Enrique Contreras Reyes, a quien doy la más cordial bienvenida. Un gusto, Ricardo, estar nuevamente en tu programa, iniciando la semana, ya finalizando junio, abordando la temática de seguridad pública y también inevitablemente la política nacional que convergen mutuamente. Luis, 13 meses de la administración del presidente Bukele está cerrando en las próximas horas y esto es sujeto de análisis a nivel del Triángulo Norte, de América Latina y de otros países que todavía se preguntan qué es lo que está sucediendo en El Salvador, ya que en el quinquenio anterior logramos ser el país número 1 en violencia homicida y otras tipologías de delitos. Ahora los índices delincuenciales, absolutamente todos, se encuentran a la baja y El Salvador se está convirtiendo en un referente. Muchas escuelas criminológicas están preguntando qué es lo que está sucediendo en El Salvador. ¿Cuál es tu balance de estos primeros 13 meses de administración del presidente Bukele? Sí, indudablemente los resultados son evidentes e irrefutables a la vez. Nos remitimos a las estadísticas. Tú como criminólogo manejas muy bien esa faceta, la parte estadística de la violencia homicida y también hurtos y robos, y podrás evidenciarlo también en tus columnas, lo he leído, de cómo esta administración ha logrado a través del Plan Control Territorial disminuir considerablemente estos flagelos, pues el más sensible de todos como indicador que representa los homicidios. Y esto, para ponerlo en contexto y que la población lo sepa, no ha sido por el afán de la pandemia, que la gente no puede circular, porque los opositores políticos, tanto políticos y analistas mencionan que porque estamos en pandemia ha disminuido todo esto, lo cual no, obviamente ha favorecido también los últimos meses. Sin embargo, allá por noviembre del 2019, diciembre del 2019, ya los resultados eran bien evidentes, pues a tal grado que inclusive el presidente Yamatei de Guatemala pidió una reunión con el equipo técnico de asesoramiento de seguridad del ministro Rogelio Rivas de Justicia para conocer de primera mano en qué consistía el Plan Control Territorial, sus diversas fases y ver cómo se podía replicar en el país vecino. Eso es interesante, pues, porque podemos ver cómo es reconocido a nivel ya internacional por un país vecino que también evidentemente tiene mucha violencia homicida, estructuras de maras y pandillas, al igual que Honduras. Es decir, el Triángulo Norte ha representado en el pasado uno de las zonas de mayor índice criminal, delincuencial. Inclusive Estados Unidos, el Departamento del Tesoro lo equiparaba en años anteriores, 2012-2013, a niveles de Siria e Irak, la violencia que se daba en el Triángulo Norte, pues países que estaban en guerra. Es decir, los logros de la actual gestión del presidente Bukele son evidentes, pues a tal grado que inclusive en la última encuesta de su balance de gestión anual, la población identifica como mayor logro la seguridad pública. Eso era impensable en gobiernos anteriores. Siempre la seguridad pública en gobiernos tanto del FMLN, de Arena, siempre era la deuda pendiente de los gobiernos en su momento, pues, y vemos cómo inclusive de Francisco Flores fueron creciendo la violencia homicida hasta Salvador Sánchez Serén, que cerró casi con más de 23,000 asesinatos su quinquenio, pues, y eso fue preocupante porque como Mauricio Funes había sido de 17,500 infracciones, es decir, que aumentó considerablemente. Las políticas en su momento fueron demasiado intermitentes. Vemos cómo el Plan Control Territorial ha sido articulado y sistematizado en diferentes fases. La inicial, que consiste en el despliegue táctico operativo policial y militar también en ciertas zonas, a través de perfiles geográficos se han seleccionado y se ha hecho el despliegue como tal. Eso ha permitido un disuasivo del delito, un desplazamiento del delito como tal, y ahora queda solamente recuperar esas zonas. Inclusive, a pesar de la pandemia del COVID-19, se tuvo un pequeño repunte, tú recuerdas, hace como un mes y medio, de violencia homicida de viernes a domingo, si no me equivoco. Esto básicamente, mi tesis es de que estas estructuras buscaron recuperar esos territorios que han perdido a través del Plan Control Territorial. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque es tan robusto este plan y la articulación que tienen las autoridades de seguridad pública que lograron repeler, neutralizar esos indicios delincuenciales. Y eso fue muy bueno. Aquí podemos ver cómo no es algo intermitente, algo que en el pasado era evidente, porque muchos opositores dicen, es que es más de lo mismo, dicen.
porque se está usando la violencia, la fuerza, es que obviamente constitucionalmente a la fuerza pública le compete, en este caso, el uso de la fuerza, al Ministerio de Justicia. La diferencia, ¿cuál es? Que hoy el uso de la fuerza se hace de forma proporcional, diferenciado, y no hay esa intermitencia, ni esa improvisación como existió en los gobiernos pasados. Luis, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre las administraciones de los gobiernos, al menos desde Francisco Flores Pérez, que es cuando inicia una serie de incrementos en todos los delitos de eficacia, y se utiliza la Policía Nacional Civil, luego el apoyo de la Fuerza Armada? ¿Cuál sería la diferencia desde tu punto de vista en la implementación con los mismos cuerpos de seguridad, pero bajo la administración del presidente Bukele y del denominado Plan Control Territorial? Sí, en su momento con Francisco Flores y Antonio Saca, pienso que se buscó una cuestión más propagandística, mediática, que incidiera en medios de comunicación, con el mano dura, super mano dura, que obviamente eran como nombres muy llamativos e impactantes, pues, y eso fue a nivel del Triángulo Norte. Los presidentes en su momento, inclusive las Naciones Unidas, a través del PNUD, hizo un estudio en el cual el Plan Escoba, el Plan Azul de Honduras y Guatemala y Mano Dura de El Salvador recrudecieron la violencia, es decir, que no fueron eficaces para lo que fueron creados, para los objetivos que fueron creados. Y no se equilibró también la cuestión de los centros penales. En su momento, en esos gobiernos, ese fue el desbalance que se dio. Tú eres muy especialista también en centros penales y puedes corroborar esto, de cómo los centros penales se convirtieron en centros logísticos de los cabecillas de las maras y pandillas. Entraban celulares, más el gobierno del FMLN entraban hasta mujeres, pues vemos como discotecas, eso quedó evidenciado en videos y es lamentable totalmente. Ahora cuando se da el cambio en la administración del presidente Bukele, vemos un cambio radical, tanto en la parte operativa y persecución del delito, y en la parte de reinserción y también del control de los penales, a tal grado de que se logró cortar la comunicación de raíz a nivel de celular que se podía hacer antes de estas personas, y han tenido que recurrir a otro tipo de alternativas. Por ejemplo, se han decomisado huilas, se pudieron ver unos videos en los cuales ellos hacían ademanes y señas tratando de comunicarse al exterior. Siempre la criminalidad busca una mutabilidad a través del tiempo cuando le coartan su accionar. Aquí podemos ver cómo se ha hecho. Inclusive se hizo la mezcla de maras y pandillas, la oposición política, también organizaciones internacionales que están a favor de los derechos humanos, se pronunciaron en contra de estas medidas, lo cual para mí no tenía un fundamento como tal, en el aspecto que no tiene por qué darse un trato preferencial y separarse a estas estructuras criminales, sino que más bien beneficia que se mezclen, porque eso genera una desconfianza entre ellos. Es decir, si mi subalterno, por decirlo de esta manera, de lo que puede pensar un cabecilla, está mezclado con los de otras pandillas, ya la confianza no va a existir, la comunicación, el hecho de que pueda tener una planificación como tal de planes para el exterior, ya sea para extorsionar, asesinar policías, que también ha disminuido mucho la violencia contra los policías de parte de estas estructuras criminales, ya no va a ser igual. Es decir, eso se ha logrado coartar. Aquí quiero llegar con este punto esencial, que el control de centros penales ha logrado un equilibrio mejor, al igual que la persecución del delito. Tal vez haría falta ahora una buena judicialización de los casos, que también ese desbalance todavía existe, y en el pasado eso es lo que sucedía. Cuando se hacían las redadas operativas, las incursiones en territorio, después quedaban libres porque la mano dura, lo que decían los abogados, no tenía un fundamento legal robusto, pues, y obviamente no podían retenerlos de forma ilegal. Pienso que todavía hace falta mucho por hacer, desde mi óptica, inclusive, no sé si tú compartes eso, se ha avanzado inclusive hasta demasiado, diría yo, porque después de 30 años se tuvo un músculo criminal que se fue fortaleciendo de las estructuras criminales, a tal grado que, por ejemplo, la MS-13 es la que más controla territorios en el país, que seguridad ciudadana, esto se le conoce como estados vacíos, porque el Estado como tal había perdido la potestad de brindar seguridad pública en estos lugares. Ahora se está recuperando paulatinamente, obviamente no es todo El Salvador 100%, recordémosle a la población que esto lleva tiempo, pues, por lo visto y por los planes que han presentado, así de forma general, hemos visto cómo el ministro de Justicia lo ha expuesto de esta forma, que es el que comanda esta política criminal. Se está buscando trascender a un arquetipo de seguridad ciudadana, lo que nunca ha existido en El Salvador, y en pocos países realmente. Yo creo que estos modelos existen más a nivel de Europa,
y es bueno replicarse acá porque los modelos de seguridad ciudadana lo que buscan es incluir a gobiernos locales, a empresas privadas, a la misma comunidad como tal, para que sean activistas, por decirlo de esta manera, de la misma prevención social del delito. Luis, ¿cuál es tu posición, tu opinión sobre algunos analistas políticos y de seguridad, hombres y mujeres, que dicen que existe una nueva tregua en El Salvador y le dan el crédito de la reducción de todos los delitos y crímenes en El Salvador, se lo adjudican como un mérito de las estructuras criminales y las pandillas? Sí, yo lo he leído mucho y realmente a veces este tipo de aseveraciones, Ricardo, se quedan en conjeturas, en subjetividades, porque no tienen un fundamento concreto. Como decía Agustín de Hipona, vámonos a los hechos y no a las palabras. Pues yo creo que también los datos son fundamentales en ese tipo de aseveraciones, y al no tener un dato concreto, de decir, se ha hecho un acuerdo, esta es la prueba, todo queda en especulación. Lamentablemente en el pasado el gobierno de Mauricio Funes se tuvo una fatídica tregua que fortaleció políticamente y económicamente a estas estructuras criminales. Después del 2012 vemos la mutabilidad que se tuvo, y en el 2015 fue un año triste para El Salvador. Tuvimos casi 106 homicidios cada 100.000 habitantes. Se asesinaron muchos policías, en fin, eso fortaleció mucho a estas estructuras criminales. Entonces tenemos ese mal antecedente. Ahora que se logra controlar la criminalidad, gente que no es muy simpatizante del gobierno actual, al no tener otro argumento, recurren a ese tipo de artilugios para tratar de desvirtuar, de legitimar lo que el gobierno está haciendo, y si hasta no comprobar algo, no podemos aseverar. Yo creo que es hasta peligroso hacerlo, porque hay analistas que mencionan las nuevas características, dicen, de la nueva tregua son estas, es decir, ¿y dónde están las pruebas? Pues yo creo que queda en especulación realmente. Vemos como inclusive muchos periódicos tienen una agenda antipolicía, una agenda antimilitar, y siempre que buscan escudriñar y por un elemento, obviamente sabemos que hay malos elementos muchas veces y que las mismas autoridades se encargan de disciplinarlos y en su caso removerlos, inclusive de enviarlos a prisión, dependiendo la falta que puedan cometer. Vemos como ellos buscan siempre tender a una generalidad de dañar y afectar a toda la corporación policial, a toda la Fuerza Armada, y eso es muy lamentable. Vemos cómo han logrado disminuir la violencia homicida a nivel nacional, y paralelamente han estado también colaborando mucho en la contención del COVID-19, pues, y eso es encomiable esa labor. Yo creo que muchas veces son hasta ingratos muchos analistas y estos periódicos al condenarlos de esa forma. Pues yo creo que hasta que no se tenga una prueba robusta no se puede tomar con credibilidad este tipo de argumentos. Es más, lo que se ha hecho en centros penales, si realmente existiera esa tregua que ellos dicen, así como el trato que se les ha dado, ya no preferencial, como se dio en el gobierno del FMLN, y hubiera tomado medidas de estos cabecillas para vertir opinión, mostrar pruebas, en fin, es decir, queda en la especulación. Para mí no tiene nada de validez ese tipo de argumentos. Este tipo de análisis y de lecturas que tú desarrollas, Luis, te ha traído algunas consecuencias. ¿Qué ejemplo? Eras editorialista semanal del Diario de Hoy, tuviste inconvenientes por decir tu punto de vista y argumentarlo. ¿Puedes comentarle a nuestros amigos televidentes y cibernautas qué pasó con esta situación en el Diario de Hoy? Sí, interesante que lo mencione, y muy buena pregunta, porque aquí podemos ver, yo creo que para nadie es un secreto, la agenda de estos medios de comunicación. A mí realmente en lo particular me indigna, inclusive el medio que tú mencionas, que recientemente, cuando se inaugura el hospital de El Salvador con una tecnología de primer nivel, al día siguiente estuvieran sacando noticias que realmente son ridículas, como añorando Consuma, que los salvadoreños van a extrañar la feria. Es decir, es totalmente, siento que no hay una, ¿cómo podría decirlo?, con el sufrimiento que está pasando, la gente que estaba muriendo, los familiares por el COVID-19, y salir con ese tipo de noticias, Ricardo, yo creo que es penoso y vergonzoso. Créeme que si yo hubiera sido en este momento editorialista del Diario de Hoy todavía, lo hubiera dejado de hacer debido a la agenda que tiene este medio de comunicación, y otros, no es el único. Yo la he catalogado inclusive hasta de perversa, porque realmente va condicionada a otros intereses, menos el de priorizar la vida de los salvadoreños. Yo desde 2016, si no me equivoco, escribí para ese medio de comunicación escrito, impreso, y cuando obviamente mi análisis
trata de ser objetivo, el de seguridad, el político. Cuando mis artículos comenzaron a favorecer o hablar bien de las políticas gubernamentales, me dejaron de publicar. Es más, nunca me dieron las gracias, Ricardo. Es increíble porque tú escribes para ese periódico, no sé si todavía lo haces, a nosotros no nos pagan por escribir. Es más, uno trata de vertir opinión, generar criterio, aportar el conocimiento que podamos tener, y de eso se trata, un debate de ideas. Que realmente en ningún momento, yo inclusive les pregunté por correo, porque no había teléfono para llamar en ese aspecto de un contacto directo. Preguntaba y nunca me respondieron, dejé de enviar. Gracias a Dios hoy tenemos medios alternativos que a la vez son más fuertes, que son los medios digitales. Hay muchos medios para los cuales hoy han retomado mis opiniones, como La Plana, El Salvador News, Diario La Huella, Diario Instante, que inclusive he visto artículos tuyos también. Eso es muy bueno porque esto llega, tiene mayor difusión a nivel nacional. Yo creo que la población, obviamente, para comenzar, ya no tiene credibilidad en estos medios, y segundo, que la prensa escrita ya va decayendo, va en declive. Realmente hoy todo es más digital y la población, yo creo que ya no se confunde. Hay medios obviamente parcializados, pero a mí lo que me abruma, Ricardo, es eso, la connotación que le dan a ciertas noticias, y cómo vas a comparar la pandemia del COVID-19, el sufrimiento, lo que está pasando en El Salvador, en el mundo, y vas a hacer analogía con una feria de consumo. Es decir, es realmente algo miserable de toda óptica analítica. Luis, hacemos una pausa y regresamos para conocer más de tu opinión sobre los temas de seguridad y política en El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede observar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, su retransmisión de 1 a 2 de la tarde, y a través de nuestra red de multiplataformas, donde usted puede ver, escuchar, descargar los programas para poderlos revisar y observar cada uno de los comentarios de nuestros invitados. En esta oportunidad, el politólogo y analista de temas de seguridad, Luis Enrique Contreras Reyes. Luis, continuando con el tema de seguridad, quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre el ingeniero Rogelio Rivas, un hombre que salta prácticamente del anonimato en temas de seguridad, muy vinculado a temas de territorio a través del municipalismo y de otra serie de trabajos y proyectos en los cuales el ingeniero se había desarrollado, pero al menos para mí fue una sorpresa observarlo tomar posesión el 1 de junio del 2019. Había mucha duda, incertidumbre sobre si un hombre profesional con una serie de estudios superiores, pero sin mayor experiencia en formación en temas de seguridad pública y ciudadana, podría llevar a cabo esta misión, y se le encomienda liderar el Plan Control Territorial. ¿Cuál ha sido la clave del ingeniero Rogelio Rivas? ¿Era tan fácil resolver la inseguridad de El Salvador? ¿Faltaba voluntad política? ¿Cuál es la lección que nos deja un hombre sin una formación especializada, pero que está pasando a la historia como el ministro de Justicia y Seguridad con mejores resultados? Sí, una pregunta sumamente interesante, y hay diversos factores, Ricardo, que convergen para lograr estos buenos resultados que se tienen actualmente en seguridad pública. Para fortalecer este argumento, me gustaría retomar un estudio que realizó FUSADE, que sabemos que es un tanque de pensamiento de muy buenos especialistas. Este estudio que ellos hicieron lo realizaron en el quinquenio del FMLN, donde ellos veían la necesidad imperante de erradicar y eliminar la policialización, le llaman ellos. Entonces, si tú leíste ese estudio de quienes dirigen la seguridad pública en el país, en su momento tuvimos un comisionado de carrera como ministro de Seguridad, también no sé si era comisionado el señor Marco Tulli en centros penales o subcomisionado, y solamente la NSP creo que era un civil, y eso es lo que buscaban, de que según los acuerdos de paz tendrían que ser civiles los que comanden estas instituciones. Vemos cómo el presidente Bukele dio ese giro a la seguridad pública. El ingeniero Rogelio Rivas, ingeniero de profesión, Osiris Luna, un civil en centros penales,
solamente el director de la policía se queda un comisionado, es el que me faltaba, la Policía Nacional Civil. Sin embargo, esa articulación yo la veo muy buena, porque básicamente el director de la policía, un comisionado de carrera, la parte operativa, la parte para comandar a los policías y a los fronteros lo veo muy bien, en la parte práctica de intervención. ¿Cuál ha sido la ventaja y por qué era importante quitar esa policialización? Muchas veces cuando se dan comisionados, muchos han sido compañeros de carreras, de grado, y a veces hay demasiada verticalidad. Muchas veces pasa algo similar en la FAES y las órdenes se vuelven demasiado herméticas. A veces se acusaba muchas veces de que no había mucha transparencia en lo que se estaba haciendo. Llega un civil y se le vuelve un poco más factible dar órdenes a comisionados, porque no han sido ni compañeros, no se deben ni lealtad, no sé si me voy a entender. Muchas veces hay mucho respeto del rango, del grado, y con los comisionados se puede tener esa problemática. Tal vez a un nivel, por ejemplo, de delegación policial puede suceder algo igual. Tal vez si es un inspector, el jefe de una delegación, dar órdenes a otros subalternos que a la vez han sido compañeros. Es decir, ese hermetismo policial se pudo escindir y llega a un civil. Lo mismo en centros penales, es decir, gente foránea, como Pusades lo había planteado. Y es interesante esto porque Pusades sabemos que comúnmente ha tenido encontronazos últimamente con el gobierno central, pero en su momento se puede decir que el presidente Bukele retomó esa iniciativa y eso ha sido muy bueno porque nos remitimos a los resultados y hablan más que palabras. Pues la violencia homicida ha disminuido considerablemente. Por ejemplo, hay un dato interesante que cuando se tomó el gobierno, no sé si andaban por 57 asesinatos cada 100.000 habitantes. En enero, a principios del 2020, se había disminuido a 31, si no me equivoco, cada 100.000. Y el último recuento que dio el ministro Rogelio fue sobre casi 22 cada 100.000 habitantes, cada 22 asesinatos. Es decir, viene una disminución constante y eso es muy bueno. Los repuntes que han habido, como es común que se dé todavía porque realmente es muy corto el tiempo en el cual el plan ha sido establecido. Es decir, no se ha podido ni acercar a otra fase. Por ejemplo, hay una fase muy buena que el ministro Rivas la mencionó en su momento antes del COVID-19, que eran los drones de seguridad y vigilancia. No sé si tú te recuerdas, los cuales van a ser enviados a zonas vulnerables de escuelas de escasos recursos, muchas veces donde se reclutan a los jóvenes por parte de estructuras criminales. Y eso es muy bueno porque esos drones tienen una durabilidad mayor, obviamente resistencia a la inclemencia del tiempo. El nivel de cámara también nocturna es mejor, permite un mayor control perimetral de la zona, exponiendo menos de forma personal a los agentes policiales. Es decir, eso es muy bueno porque la parte de la tecnología está comenzando a respaldar a las instituciones de seguridad pública. Inclusive a los soldados se les dio chalecos tácticos, cascos tácticos, la ropa también ha habido una renovación como tal. Sabemos que en la parte operativa, tal vez para los que no lo conocen, los uniformes de fatiga no es tela normal, sino que es una ropa táctica la cual permite un mayor rango de movimiento para hacer arrastres, lo que se le conoce coloquialmente como roditos en la policía. Es decir, para esas eventualidades que se pueden dar, ya sea en zonas rurales, marginales también, donde incursionan las policías. Otro aspecto importante, Ricardo, cabe destacar que no sé si la población lo vio en su momento, fue otra vez el repunte de potenciar nuevamente la policía rural. En su momento el gobierno del FMLN la hizo a un lado, no sé por qué lo habrán hecho. Recordemos que la policía rural tácticamente posee equipamiento para incursionar en zonas marginales y rurales, donde tal vez un policía de turismo, un agente de tránsito no lo va a hacer. No me refiero a esto que sean mejores que los otros. Recordemos que cada policía y cada unidad recibe una formación específica para el rubro o la actividad operativa que va a realizar. La policía rural con la Fuerza Armada incursionan en zonas marginales y rurales. Y eso es muy bueno porque hemos visto cómo inclusive el robo de ganado disminuido, el hurto de ganado que se da mucho en zonas rurales. Tal vez esa no es tan noticia a veces en la capital, pero eso también ha sido un buen logro de la actual administración. Y aquí podemos ver cómo un civil sí puede comandar estas instituciones. Y yo creo que era una fórmula que no se había tal vez experimentado tan efectiva como en el pasado. Obviamente no es la primera vez que un civil está a cargo del Ministerio de Justicia. Tal vez en el pasado, como mencioné, esa intermitencia que se dio de esos gobiernos anteriores de las políticas criminales, esa alternancia constante que en una semana te enviaban a Soyapango tanquetas, soldados, al día siguiente la llamaban nuevamente, no servía de nada, era infructífero totalmente. Pudimos ver cómo el gobierno del FMLN en El Salvador del Mundo estacionaban las tanquetas.
realmente eso no tenía sentido. Es más, afectaba al turismo, porque las empresas extranjeras que vengan y vendan tiendas en una zona tan concurrida y tan urbana, van a decir, este país quizás está en guerra o se prepara para una guerra. Obviamente no tenía razón de ser. Y eso es muy importante, Ricardo. Tú también, que eres muy especialista en la cuestión de la Fuerza Armada, podemos ver cómo el ministro actual, Monroy, Francisco Monroy, de la Fuerza Armada, ha articulado de forma más efectiva la parte operativa con la Policía Nacional Civil. Tal vez había una separación mayor cuando estaba el señor Murguía Payés y el actual director de la policía. Yo creo que eso se ha logrado conjuntar de mejor manera. Se ha también acrecentado la capacitación en derechos humanos, uso de la fuerza, y eso es muy bueno porque estás previniendo que los elementos policiales y militares cometan muchas veces abusos, no porque ellos quieran hacerlo, sino que no es fácil reducir a una persona cuando se resiste a un arresto. Hay que mencionarlo también. Hay un protocolo de actuación. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando el presidente Bukele mencionaba que la policía iba a actuar según las reglas, la gente comenzó a bromear, inclusive lo de doblar muñecas, y en Twitter fue algo bastante viral. Sin embargo, sabemos que la pirámide de fuerza que utiliza la Policía Nacional Civil tiene sus diferentes fases. En la primera fase, la presencia policial, el uso del comando verbal, que es la disuasión a través de palabras, el contacto físico, uso de técnicas de neutralización, que tiene que ver con defensa personal, el uso de medios no letales, que se refiere al tonfa policial, que muchas veces la gente le llama la macana, pero se llama tonfa, y como último recurso, el arma de fuego. Eso lo tienen claro los policías y todos lo conocen. En la Academia de Seguridad Pública se les da formación a través de ellos. El problema es de que la gente al desconocer, o estos medios de comunicación que mencionábamos al inicio, Ricardo, ya buscan ensombrecer eso o tergiversarlo y ya ponen a los policías como que son violentadores de derechos humanos. Luis, ¿cómo defines el estilo del actual señor ministro de Justicia y Seguridad? Parece ser un hombre que no le gusta la parte mediática, que sale cuando tiene que salir, con un mensaje informativo, contundente, muy poco en esa parte que estábamos acostumbrados en gobiernos anteriores de que el ministro era un superhombre que aparecía hasta en escenas del delito. ¿Cómo ves ese perfil? ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu opinión sobre la personalidad y el estilo de liderazgo del ministro actual? Sí, yo pienso que en palabras resumidas es pragmático y efectivo. Como tú muy bien lo dices, hace conferencias de prensa para dar datos concretos. Eso es importante porque no habla solo por hacerlo. En el pasado tuvimos unas cuestiones más mediáticas, era más verborrea, pues lo que hacían los ministros del pasado, en el cual hablaban de planes de seguridad que al final, cuando nos remitíamos a los datos, no tenían una coherencia con lo que se decía. Ahora vemos algo diferente. El ministro Rogelio Rivas se presenta ante los medios de comunicación y da datos concretos, cómo han disminuido la violencia homicida, el hurto, robos, también las denuncias de violencia contra la mujer, los feminicidios, la reducción que ha tenido también, si no me equivoco, fue como el 60% en comparación al año pasado, y menciona puntualmente lo que se está elaborando a través del Plan Control Territorial. De igual manera, en sus redes sociales vemos como es muy puntual en sus comentarios. Eso es bueno en el aspecto que no ves un tinte tan político de atavíos, de estarlo adornando con ciertas cosas que antes se hacía. Pues yo creo que, como tú muy bien lo dices, se ponían el chaleco, se iban a meter allá a Panchimalgo, creo que el ministro de la FAES anterior lo hizo, con chaquetas negras y bien de película, era bien hollywoodense. Al final, los resultados no eran los esperados. De nada servía el show mediático si era algo temporal, si era algo de horas que lo hacían nada más para que la población, generar en la población ese impacto en que se estaba haciendo algo. Al final, el ministro Rogelio Rivas vemos que es muy pragmático, pocas apariciones realmente concretas, específicas, para dar datos de los avances que se han tenido en seguridad pública. Y eso es muy bueno, pues, porque se le ha dado tiempo, van corriendo los meses y ha ido disminuyendo la criminalidad. Se ha atacado también las extorsiones. Obviamente es un flagelo más difícil de combatir. Yo creo que tú escribiste una columna con respecto a eso a inicios de año. El fiscal general habló de un plan trimestral al iniciar en 2020. Lamentablemente creo que no lo han podido implementar como debe de ser debido al COVID-19 en conjunto con el Ministerio de Justicia. Y eso es muy bueno porque esa articulación ha permitido también la efectividad de la disminución de la violencia en El Salvador. Tenemos una fiscalía también muy activa, en bastante coordinación con el ministro de Justicia, y eso ha permitido una mayor erradicación de varios delitos.
la prueba científica. Yo creo que eso va a mejorar mucho también con el laboratorio que se está construyendo, si no me equivoco, en Nuevo Cucatlán, que Estados Unidos donó, y eso es muy bueno, pues, porque creo que a muchos ya se les olvidó que se está construyendo un lugar de primer nivel que va a pertenecer a la Policía Nacional Civil, y obviamente la ayuda extranjera es vital. Vemos cómo en ILEA, FBI, ATF siempre capacitan, pues, a través de INL, pues, y eso es muy bueno porque tenemos una de las policías, años atrás era la mejor de Centroamérica. Lamentablemente la criminalidad era muy alta y por eso ensombrecía muchas veces la labor operativa de la policía. Por eso se debe de buscar, y obviamente se va mejorando a través del tiempo, porque recordemos que las instituciones públicas no son perfectas, pero son perfectibles, a tal grado de que se pueden ir erradicando ciertos vacíos que puedan estar existiendo a través de esa capacitación y la renovación también de las nuevas promociones. Recordemos que en la Academia de Seguridad Pública ahora son técnicos policiales, la preparación es mayor, es más efectiva, ya no es de 11 meses, 12 meses como se daba en el pasado, es decir, que es más profesional. Tristemente, como mencionaba, el COVID-19 ha venido a entrampar, creo que todas las aristas del Estado, sobre la cuestión social, educación, salud, la seguridad, y aún así todavía la seguridad le ha hecho frente. Realmente yo creo que es el pilar más robusto que tiene el país actualmente, y fíjate que es vital, porque en los países cuando se dan crisis, ya sea de terremotos, inundaciones, siempre hay picos de violencia. Tú como especialista, me imagino que también los has estudiado. Interpol tiene un laboratorio donde hizo esos estudios muy puntuales en Haití, en el 2011-12, si no me equivoco, en Chile, en el terremoto del 2010, que después de ciertos desastres se van configurando células criminales que comienzan a delinquir. En el 2002 en El Salvador, después de los terremotos, se puso de moda el secuestro express y ciertas extorsiones, es decir, porque los criminales quedan con necesidad de volver a percibir ingresos, y aquí es donde se da. Yo tuve una conferencia vía Zoom con un amigo guatemalteco, el doctor Edmond Mulet, que él fue el encargado de recuperar la seguridad en Haití a través de las Naciones Unidas. Él fue secretario adjunto, y muy buena información la que él me brindó. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hay muchos organismos supranacionales, internacionales de derechos humanos, que cuando se hace uso de la fuerza acá, comienzan a atacar al gobierno. Y el doctor Mulet me dice, las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, me dio 18.500 elementos militares para erradicar las pandillas en Haití. Y la primera orden que me dieron fue hacer lo que fuera necesario para erradicar a las pandillas en Haití. Es decir, el uso de la fuerza muchas veces va a ser necesario. Con esto no se está diciendo que se va a exterminar a los delincuentes. Inclusive yo soy partidario que la pena de muerte no debería aplicarse en ningún país, porque desde mi perspectiva, cuando un país admite la pena de muerte, está admitiendo a la vez que fracasó en políticas para poder reinsertar a esa persona. Yo pienso que no es tampoco la solución. Pero ¿a qué quiero llegar con esta analogía que se dio en Haití con las Naciones Unidas? De que los organismos estos, cuando les conviene realmente recuperar un país, hacen uso de la fuerza. La policía acá está facultada para hacerlo también, pero hemos visto cómo tristemente hoy con los entrampamientos de algunos diputados de la Asamblea Legislativa al coartar las medidas para contener el COVID-19, personas que inclusive le responden de forma no correcta a agentes policiales, cuando ahora la gente se molesta porque tú lo detienes, los policías lo detienen en control vehicular, la gente se molesta. Es decir, la policía está facultada para hacerlo, para hacer las revisiones en vehículos, obviamente si ven a alguien sospechoso, esa es la función policial. Pero ahora vemos cómo esa parte política que no la podemos desligar está afectando de forma negativa y confundiendo a muchas personas. Luis, rápidamente, vamos tiro al blanco aquí con el resto de los funcionarios del Gabinete de Seguridad para poder equilibrar. El señor viceministro de Justicia y Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna. ¿Cuál es rápidamente tu evaluación sobre él? Sí, como lo mencionaba al inicio, creo que en el momento que se coloca un civil en centros penales y en el Ministerio de Justicia, provoca ese mejoramiento en la seguridad pública. Los movimientos que ha hecho internamente, para mí me han parecido muy bien, muy acertados, porque era necesario desarticular esa comunicación interna que había en centros penales para que no se replicara lo que en el pasado había sucedido, que se habían convertido en centros logísticos de las maras y pandillas. ¿Cómo evalúas la decisión que sin duda es articulada con el presidente de la República, el señor ministro, pero que le toca ejecutar a él de mezclar en la misma celda a miembros de estructuras de pandillas diferentes?
No, yo lo veo muy bien porque no tienen por qué tener un trato diferencial. Es decir, aquí se trata de ir eliminando poco a poco esta comunicación y también cabe mencionar, hay equipos multidisciplinarios que evalúan ese tipo de política criminal. Tú muy bien lo sabes como especialista, es decir, no es antojadizo porque muchas veces, vuelvo a lo mismo, estos organismos cuando se pronuncian en contra de estas medidas o la oposición política, que es bien curioso que ahora que se hace eso, la oposición política criticó mucho esa medida. Y qué curioso que cuando ellos gobernaban era cuando mayor criminalidad existía. Es decir, ellos buscan nada más rédito político, no les interesa controlar la delincuencia, la oposición, a muchos de la oposición política. Sin embargo, esto se hace de forma a través de estudios. Pues hay sociólogos, hay criminólogos que lo hacen, un equipo multidisciplinario que no es antojadizo, no es porque al presidente solamente se le ocurrió decir vaya, hagan esto, hagan lo otro, sino que hay un asesoramiento de forma intermedia que nos conlleva, y lo mismo el ministro Rogelio Rivas, obviamente es un civil, tal vez en su momento no tenía mayor conocimiento, por decirlo de esta manera, de la parte operativa, obviamente, ahí se auxilia de un comisionado, como lo es Arriaza Chicas, la parte operativa y comienza a tener conocimiento y vemos la efectividad que ha tenido, es decir, comienza a nutrirse de la parte de intervención policial, de la parte de operatividad también policial y vemos cómo la efectividad lo ha resuelto de una forma efectiva, por eso yo mencionaba que es muy pragmático y muy eficiente. Es decir, no ha necesitado mucho tiempo para nutrirse de lo que las técnicas policiales necesarias para poder neutralizar a la delincuencia. El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Corporación Policial. ¿Cuál es tu balance de la gestión de estos 13 meses del señor director? Sí, y de igual manera que el ministro Rogelio creo que ha sido también muy pragmático, siempre en conferencias de prensa cuando van a dar datos y cuando se hacen operativos muy puntuales, y esa articulación, creo, ese tripartite entre centros penales, el ministro Rogelio Rivas y Arriaza Chicas, ha permitido hacer un frente común a la criminalidad. Ahora bien, ahora es importante mencionar que lo que decía hace un momento, que con la Fiscalía también se logra un mejor acuerpamiento. No ha existido. Yo siento que en el pasado, fiscales anteriores, por ejemplo, Douglas Meléndez hizo muy buen trabajo en la parte operativa, pero yo sentía que había un poco de divorcio a nivel institucional. Es decir, no deja a veces de ver cierta competencia, pero ahora vemos que es menor. Yo, por lo menos de mi análisis, lo veo de menor manera, y eso es bueno porque permite confabularse y irse conjuntando para hacerle frente común a la delincuencia, que realmente entre más unidos estén las instituciones públicas que combaten a los delincuentes, mayor efectividad se va a lograr. Ministro de la Defensa Nacional, el contraalmirante René Francis Merino Monroy. Sí, yo lo veo muy bien. Como apoyo a la seguridad pública. Exacto, inclusive operativamente vemos cómo incursiona la parte de sus subalternos, a diferencia que tuvimos en el pasado, y eso es bueno, Ricardo, porque el momento que ves en el terreno a quien comanda la Fuerza Armada, recordemos que es un poco diferente a la parte policial, porque un soldado, la formación, su doctrina es muy diferente a la policial. No quiere decir que sea mejor, sino que es diferente porque su función es diferente. Vemos cómo en catástrofes, vimos cómo incursionó él a los terrenos, no es alguien de escritorio, y eso es muy bueno. Pues no quiere decir que los que trabajan en escritorio son malos, pero con la naturaleza de la Fuerza Armada hay momentos cruciales en los países, épocas como la que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, una pandemia. Tuvimos la de las tormentas, como el ministro Monroy anduvo en terreno, y eso es muy bueno porque inspira a la tropa, así coloquialmente, diciéndolo de esa forma. Inspira a sus subalternos, pues yo creo que eso es bueno. Hemos visto también la efectividad que ha tenido la Fuerza Armada en detenciones, también operativos, y esto viene a reforzar lo que mencioné hace un momento, esa buena articulación y sistematización, ese andamiaje de seguridad que ha logrado consolidarse actualmente en nuestro país, El Salvador. Finalmente, aunque no es parte del gabinete ni de lo que es el gobierno de la República, quiero tu valoración sobre la figura del doctor Raúl Melara Morán como fiscal general, que es parte del sector justicia y que en armonía con todos los protagonistas anteriores debe de llevarse también parte de este logro como el coordinador del Ministerio Público de la Fiscalía General para combatir y reprimir el delito. Sí, yo pienso que ha tenido un papel muy destacado también, e inclusive a mí me entusiasmó mucho ese anuncio del plan anti-extorsiones
conjunto con el Ministerio de Justicia, porque de eso se trata, de buscar ese apoyo, obviamente articulado con otras instituciones que buscan el mismo fin, erradicar la violencia y la delincuencia en El Salvador. Y para mí ha tenido una buena gestión. Yo creo que se ha establecido de una manera bastante imparcial en cuanto a ciertos temas, y también han dado en el terreno, pues eso es muy bueno. Yo creo que destaca en ese aspecto, porque tampoco queremos un fiscal que regrese al escritorio. Yo creo que Douglas Meléndez en ese aspecto dejó una vara bastante alta, porque él se incursionaba también en los operativos. Tuvimos Halcón del Pacífico, tuvimos la Operación Tecana, donde se articuló la estructura muy fuerte realmente, tanto económicamente y también en el arsenal que ellos manejaban, a nivel de armas, de tráfico de droga. Es decir, se tuvo bastantes operativos de forma muy intensa. Yo creo que eso no ha disminuido, al contrario, yo creo que a nivel nacional siempre se ha estado desarticulando a muchas estructuras delincuenciales a pesar de la pandemia del COVID-19. No los hemos visto retraídos ni tampoco inertes ante la delincuencia actualmente. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los principales retos y desafíos de la administración del presidente Bukele y del Gabinete de Seguridad en este segundo año de gestión dentro del marco del Plan Control Territorial? Sí, yo creo que aquí es válido mencionar que todo es concomitante. Pues se puede decir que la seguridad pública debe llevar un camino siempre a la mejora continua, a que esto se vuelva sostenible en el tiempo, que el modelo de seguridad ciudadana se pueda lograr edificar. Por ejemplo, la prevención situacional del delito, la prevención social, que esto ya lleva muchos años, pues inclusive 5 años no van a bastar para ello, se necesitan 10, 15 años en otros países que se ha implementado. Darle esa sostenibilidad a la seguridad pública va a ser crucial, clave. ¿Por qué? Porque recordemos que es como la piedra angular de la economía de los países, porque si hay inseguridad, la inversión extranjera no va a regresar. Muchos se han ido, ya sea por la mala administración que hizo el FMLN y también por el COVID-19. Es decir, que se necesita un terreno fértil de confianza, que hay seguridad pública y también jurídica, para que la inversión extranjera regrese y la local comience otra vez a trabajar. De ya no tener ese miedo que si yo invierto en una empresa, me van a extorsionar o van a matar a mis empleados. Yo creo que eso va a ser crucial, porque después de esta pandemia, primero Dios, pronto salgamos de ella y se pueda controlar, el dinamizar la economía y su pronta reactivación va a ser crucial. La seguridad pública va a ser un aliado indudable para ello. En cuanto a la valoración política, Luis, se viven momentos complicados en nuestro amado país, El Salvador. ¿Cuál es tu lectura de lo que hemos atravesado, principalmente desde marzo, que estamos con el tema de la pandemia por el COVID-19? Llegamos ya al final del mes de junio y hay una serie todavía de entrampamientos. No hay ese diálogo político que todos los ciudadanos esperamos de nuestras autoridades. ¿Cuál es tu lectura del momento político que vive nuestro país? Y si estas acciones tienen relación con las elecciones del 28 de febrero del 2021. Sí, mira, Ricardo, yo creo que la parte política, siempre de buscar un rédito partidario, ideológico, no se puede obviar. Yo creo que en todo país del mundo se hace. Hemos visto cómo en España, por ejemplo, hubo los famosos casos de las cacerolas. En Venezuela, se dio en El Salvador lo que se conoce como el golpe suave, porque busca desestabilizar a los gobiernos. En Estados Unidos se ha atacado a Donald Trump también. Angela Merkel en Alemania se le estaban llamando dictadora porque tenía en confinamiento a Alemania. Aquí tenemos lo mismo con el presidente Bukele, que le llama dictador a la oposición. Es decir, siempre eso va a buscar como desestabilizar y desvirtuar a los gobiernos de turno de cara a las elecciones que se vienen en el 2021. Es triste que muchos diputados de nuestro país siempre busquen una desestabilización al gobierno actual, y con ello no se dan cuenta que no es a la gestión actual a la que quieren dañar, evidentemente, sino que es al pueblo salvadoreño. Y yo creo que no les ha resultado, porque vimos cómo el presidente ha sido el mejor evaluado de la historia del país en su primer año de gestión. Como el presidente Nayib Bukele es el mejor evaluado en el manejo de la pandemia del COVID a nivel de América Latina. Es decir, no se les ha dado lo que han buscado, tal vez esa desestabilización, y yo creo que nos va a seguir cobrando vidas, lamentablemente, porque cuando se buscó contener el COVID inicialmente, con la cuarentena estricta, obligatoria, comenzaron a tratar de quitarla hasta que lo lograron. Y fíjate que es bien curioso, Nueva Zelanda, que es
quizás el único país que ha logrado, como dicen ellos, su presidente, no solo aplanar la curva, sino que eliminarla. ¿Cómo lo hicieron? Dice, con cuarentena estricta de casi 30 días, donde solo salían a comprar comida. Y el cierre de fronteras. No hubo otra forma. Es decir, si aquí se hubiera hecho de igual manera, tal vez otra cosa, otra historia hubiera sido, pero vemos cómo están aumentando los casos, lamentablemente. Y vemos también cómo la oposición siempre, como yo le llamé en un artículo de opinión, muchos buscan morir en democracia, pues, y comienzan a acusar al gobierno que se quiere convertir en una dictadura, restringiendo derechos. Es que, por Dios, preguntémonos, es que no es de carácter permanente, las medidas son de carácter temporal, a medida que se vaya bajando la curva y lo posible eliminarla, es que se van a tomar estas medidas. El Estado tiene la necesidad de hacerlo porque sabemos que culturalmente no lo vamos a poder hacer. Muchos salen posteando en Twitter o escribiendo, analistas opositores y también la oposición política, que hay que hacer una campaña de educación de las personas, que eso es risible, con que Japón, que es un país el cual culturalmente sabe que es muy respetuoso, obediente, disciplinado, vemos como Hokkaido, que era una provincia, una isla económicamente con mucho turismo, tuvo una cuarentena estricta de 30 días. Levantan el confinamiento, reabren los restaurantes con distanciamiento social, y tú sabes que ellos no se saludan ni de mano, sino que con reverencia, y se tuvo una segunda ola de contagio. Volvieron a cerrar la isla, despidieron personas, cerraron restaurantes. Estamos hablando de Japón, que es la tercera economía del mundo. Y aquí, cuando se están cerrando empresas, dicen que es culpa del presidente Bukele, lo cual no es cierto. Es culpa de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional ha vertido información de que más de 11 países le han pedido ayuda económica para paliar la pandemia del COVID-19. Costa Rica es uno de ellos. Inclusive ha pedido más financiamiento que nosotros. Porque como aquí comienzan a acusar al presidente de que está endeudando el país, que qué vamos a hacer con el país endeudado, cuando en años anteriores lo han endeudado más y ese dinero inclusive no llegó a la gente que tenía que beneficiar. Vemos ahora cómo los paquetes solidarios, por ejemplo, el fin de semana que acaba de pasar, el sábado yo vi cómo andaban entregando en Santa Ana, por decir algo, los fondos del gobierno. Realmente hay que ser ecuánimes en el análisis. En el 2001, cuando se dieron los terremotos, ¿qué fue lo que pasó, Ricardo? Todos tus televidentes creo que estarían de acuerdo. Vino ayuda donada de Taiwán, ese dinero desapareció. Y fue más triste la excusa que daba que lo habían repartido en saquito. Yo creo que fue una burla de la inteligencia de las personas y un fatídico recuerdo para el país. Yo creo que ese partido político por eso sigue atomizándose. Y yo creo que no hay nada más que hacer para poder rescatarlo. Vemos los políticos actuales que se tienen, pues el alcalde de Santa Tecla mencionando que va a extrañar Cursoma, que dónde va a ser la feria ahora. Realmente yo creo que es indignante, Ricardo. Hemos caído, la oposición ha llegado a eso. No tienen ni argumentos para tratar de ganar nuevos adeptos políticamente. Por eso en 2021 yo voy diciendo que la aritmética legislativa evidentemente va a cambiar muchísimo y va a seguir desfavoreciendo a los que ahora están en la posición política. Luis, está de moda que los analistas políticos se lancen por una precandidatura para diputaciones o buscar un consejo municipal. Luis Enrique Contreras Reyes, ¿se lanza o no? Yo creo que lanzarme tal vez a una piscina con el calor que está haciendo. No, fíjate que no, Ricardo, realmente quiero vivir tranquilo todavía. Fíjate que no, creo que estoy muy entretenido y con lo que estoy haciendo. Me dedico, tú bien sabes, tengo una empresa, una consultora de capacitación de seguridad, comando la seguridad en el proyecto de energía eólica en Metapán también, que es un proyecto privado, y también me dedico a la asesoría y marketing político. Pues yo creo que con eso tengo. Realmente me gusta más incidir de la forma generando criterio a través del conocimiento que pueda vertir, y no está en mis planes eso, Ricardo. Bueno, pensé que íbamos a tener una exclusiva este día, pero deseamos todo lo mejor, Luis, para tu carrera, para tus negocios, para tu emprendimiento, y te agradezco por haber aceptado mi invitación, darnos tu opinión, tu balance, tus opiniones, porque estás siempre pendiente de la realidad en estos temas políticos y de seguridad del país. Tu saludo para todos nuestros televidentes y cibernautas. Muchas gracias, Ricardo, y un gusto nuevamente estar en tu programa. Realmente me gusta mucho porque sé que eres alguien académico, muy conocedor del tema de seguridad y de política, y hace falta programas así, porque sabemos lo que hablábamos al inicio, como muchos medios ya llevan una agenda muy particular
y ya perdieron credibilidad, pues espero que tu programa siga creciendo, inclusive me llama mucho la atención y qué bueno que lo transmitan a nivel de redes sociales, la parte digital es sumamente importante ahora. Ha sido Luis Enrique Contreras Reyes, analista político y de temas de seguridad, quien nos ha brindado su balance sobre la administración del presidente Bukele al finalizar su 13º mes de gestión presidencial. Gracias por su sintonía. Los invitamos a que pueda observar la retransmisión de este programa y nuestras multiplataformas. Bendiciones.